Entonces, vamos a empezar con una masa madre instantánea. ¿Qué quiere decir? Que la podemos ocupar de manera inmediata. Las masas madres más avanzadas las tenemos que, le ponemos ciertas harinas, las dejamos en refrigeración y entonces cada 3 días las tenemos que alimentar y entonces es todo un proceso complejo, pero para empezar y que no lleguemos a la frustración muy rápido o que nos estresemos demasiado, pues empezamos a trabajar con masas madres instantáneas. También muy importante, nosotras pues tenemos casi todas o todas tenemos un ritmo de vida muy acelerado, entonces estamos haciendo muchas cosas. Eso no quiere decir que no podemos hacer pan de masa madre, claro que sí, con este tipo de masas que son instantáneas, que son las que vamos a hacer en estas próximas 4 sesiones. Vamos a trabajar con masas madres para panes integrales, pero instantáneas, que quiere decir que las vamos a hacer con muy pocas horas de anticipación y vamos a tener panes nutritivos, ¿sale? Vamos a tener panes bien trabajados y que no van a requerir demasiado tiempo. Ya cuando trabajemos ya masas madres intermedias y avanzadas, ahí sí vamos a trabajar esta técnica de la autólisis y de los plegados cada hora y que son procesos como más largos. Pero en esta primera parte no. Vamos a hacer panes sencillos, muy ricos y vamos a aprender a tener una masa madre en refrigeración porque es como los búlgaros que las tenemos que estar alimentando. Afortunadamente, estas masas madres, que les digo instantáneas, no lo necesitan porque el tiempo máximo es de 24 horas. Las vamos a preparar en la noche para utilizarlas al siguiente día. Es muy práctico y nos va a dar panes de masa madre extraordinarios. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ¿cuáles son las características que tiene que tener mi masita madre? Déjenme cambiar de cámara para que no se estresen. Y vamos a tener una masita, hasta en esta cámara, vamos a cambiarla. Tiene que estar, fíjense, es como un chicle, ¿sale? Tiene bastante resistencia, entonces quiere decir que el gluten está trabajando bastante bien. ¿Vale? Entonces mi masita madre está perfecta. Ahí está. Y va a obtener esta consistencia inclusive con el tiempo mínimo de 45 minutos. Si yo noto que mi masita madre todavía no tiene esta consistencia, déjenla 15 minutos más y listo. ¿Sale? Ahí está. Mi masita madre. Eso sí, su tiempo de vida va a ser muy cortito. Se la tengo que utilizar el día de hoy. ¿Hasta aquí alguna preguntita o cómo ven sus masitas madres? No, chef. Gracias. ¿Sí? Sí, está bastante bien. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Nos va a sostener bastante nuestro pancito. Está muy bien trabajada. Ahora, fíjense, hay una cosa bien interesante que sucede cuando estamos leyendo recetas acerca de panes de masa madre que son internacionales. Nos va a decir las recetas que necesitamos harinas 000 o que estén enriquecidas con gluten. En México no se manejan las harinas así. En realidad solo hay una sola harina. Eso no significa que no vamos a poder hacer pan con masa madre. Como ahorita lo notaron, tiene bastante buena consistencia, hay una gran presencia de gluten y voy a poder hacer un pan de masa madre perfectamente bien con las harinas que podemos encontrar en el súper o en el mercado, ¿sale? No necesitamos harinas especializadas. Y esa es otra cosa que a mí me gusta mucho que podamos observar en estos talleres,
que con todas las herramientas que tenemos en casa podemos hacer un pan de muy buena calidad. No necesitamos comprar harinas caras y mucho menos tener que buscar estas harinas especializadas. Con la harina que venden en el súper nos va a salir muy, muy bien nuestro pancito, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí alguna dudita? No. Bien, entonces vamos a empezar con el proceso. Vamos a poner la harina en nuestra mesa de trabajo. Abrimos un volcán y vamos a vertir en él toda nuestra masita madre, toda. La vamos a utilizar absolutamente toda. Toda. Entonces, pues, y con los dedos, vamos a integrar toda la harina con mi masa madre, ¿vale? Con los deditos. Acuérdense, ahorita solamente es masa madre y harina, nada más. Ahorita les vamos a platicar por qué. Vamos a saturar por completo de harina nuestra masita madre. Y cuando se haya saturado, voy a empezar a integrar el agua poco a poco. ¿Ve? Poquito a poquito. Esta primera parte, que solamente es hidratar la harina, se le llama amasijo. Vamos, poquito a poquito hidratando. Solo con los dedos, no estoy amasando. Fíjense, yo ahorita acabo de integrarle todo el agua, los 250 mililitros, y todavía no he podido integrar toda la harina. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle más agua, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? A veces hay harinas que están muy secas, entonces van a requerir de mayor hidratación. Y vamos a empezar a educar a nuestras manos para que vayamos encontrando las consistencias, ¿sale? Entonces, acuérdense, lo primero que voy a tener es un amasijo, es decir, haber hidratado por completo toda la harina. ¿Vale? Ahora sí, ya integré toda la harina, fíjense, aunque está separada mi masita, ya está integrada, o sea, ya está hidratada la harina. Entonces, este primer paso se llama amasijo. Todavía no tengo una masa. Bien, aquí las espero con mi amasijo.
Acuérdense, vamos a hidratar exclusivamente toda la harina. Solo vamos a hidratar. Y ustedes avísenme, ya llegué a la masiva. Esta sí, chef. Perfecto, muy bien. A ver, ya está mi amasijo. Bien. Ahora, la mía está requiriendo más agua, ¿vale? Entonces, cuando lleguemos al amasijo, poquito a poquito le vamos a ir integrando más líquido, si es que la necesitaron. Y entonces ahora sí voy a empezar con el proceso de amasado. ¿Vale? Le voy a agregar más agüita. De a poquito. Y voy a empezar ahora sí el amasado. Es importante que no nos saltemos el amasijo para que nosotras podamos determinar si mi masita va a necesitar mayor hidratación o no. Digo, mi harina sí está muy, muy seca y entonces me está pidiendo lo doble de hidratación de lo que viene en la receta. ¿Vale? Entonces empezamos despacito el amasado. ¿Vale? ¿Cómo hacemos amasado? Acuérdense que no agarramos la masa con fuerza y la pegamos en la mesa de trabajo. Nunca hacemos esto. Lo que hacemos es levantarla suavemente y amasarla. ¿Eh? Suavemente para no lastimarme la columna ni la cadera. Voy a obtener una masita que es un poquito chiclosa, muy poquito. Se va a levantar fácilmente de la mesa de trabajo, va a estar bastante bien integrada y su color es aperlado. ¿Bien? Y tiene que estar bastante elástica. Es una masa muy rápida. Bastante rápida. Entonces acuérdense, tiene que estar lisa. Se levanta de mi mesa de trabajo. Se despega por completo de mis manos. Y cuando haya llegado aquí, ¿vale? Con todas estas características, le voy a poner la sal. Al final siempre va a ir la sal. Acuérdense que la función de la sal es controlar la levadura, entonces siempre la voy a poner al final. Nunca se la voy a poner a la levadura y a la masa madre de manera directa, nunca, porque entonces lo que vamos a hacer es matarla. La sal siempre va al final. Le pongo la sal y le voy a poner un poquito de agua que nos ayude a diluir la sal
y noten cómo va a cambiar la textura de su masita. ¿Sí? Ahorita es dejar que sus manos vayan registrando todos los cambios en la masita. ¿Vale? Y voy a ir sintiendo cómo la sal se va a ir disolviendo y se va a ir integrando muy bien a mi masita. Como notan, esta masa la estoy trabajando directamente en la mesa de trabajo y no la estoy azotando. Estas masas no requieren azotarse. Son muy sencillas y de trabajo muy rápido. Y en mis manitas, acuérdense, tengo una masita muy bien hidratada. Suavecita. De color aperlado. Y que se va a levantar por completo de mi mesa de trabajo. Y de mis manos va a estar un poquitito pegajosa, pero muy poquito. Si yo siento que mi masita está muy dura, le falta agüita. Entonces le pongo poquita agüita, acuérdense, poquita. Tiene que estar muy suavecita. Y la manera de revisar, acuérdense que es, voy a tener una película. Ahorita lo voy a sacar la cámara. ¿Vale? Voy a tomar un cachito y lo voy a estirar y tiene que hacerse una película delgadita. Y eso quiere decir que ya está lista. Si aún se me rompe, le falta un poquito de amasado. Y recuerden, si la siento dura, le falta un poquito de agua. ¿Vale? Avísenme cómo van. A mí se me hizo, chef, a mí me hizo muy pegajosa. ¿Mucho? ¿Se pega mucho, mucho, mucho? Ok. Algo. Un poquitito de trabajo, no se angustie. Un poco de trabajo. También quiere decir que le está poniendo mucha fricción sobre la mesa de trabajo. Ajá. Entonces, despacito, más despacito. Despacito, exacto, fíjese. Lo que vamos a hacer es levantarla Ajá. con los Sí, dedos y sí. solamente con la yema de los dedos, nada más. Se va a dar Ah, cuenta que ya prácticamente está lista. ajá. Ah, Ahí está. No luche con ella. Despacito, así, no se preocupe. Eso. Aparte de, se ve bastante elástica. Sí, sí. Se me pasó el agua, yo creo, cuando le eché sí, la sal. sí, se pasó un poquito el agua, pero no se preocupe. Despacito, despacito, así suavecito, solo con la yema de los dedos para que deje de pegarse en las manos. Sí.
Bien, cuando esté lista, la vamos a poner en un bowl y la cubrimos con papel film o lo vamos a poner dentro de una bolsita y la llevamos a refrigeración, ¿sale? Déjenme llevar la mía y yo sigo poniendo atención a sus vasitas, que no se me vaya a resecar. Ajá, a ver cómo vamos. Todavía está muy aguada. No luche. Vamos a ponerla en un bowl Sí, de una vez y la cubrimos. Vamos a dejar que en el reposo se estabilice. sí, chef. No es nada grave. ¿Vale? Entonces, recuerden, reposo mínimo, que es el que yo le doy siempre, 45 minutos por la clase, pero nosotras es mejor que la dejemos una hora y si la sentimos un poquito chiclosita, por lo menos una hora y media en refrigeración. No la dejen sobre la mesa de trabajo. Esto es muy importante. Yo sé que en la tradición, en muchas tradiciones panaderas, dejan sus masitas sobre la mesa de trabajo o inclusive la ponen en calor. Esto lo que va a hacer es que efectivamente la levadura se active más rápido. Sí, va a trabajar mucho, muy rápido, pero también va a llevar a una sobrefermentación. Y esta sobrefermentación puede pasar que cuando lleguemos al siguiente reposo y al horneado, el pan se baje, porque la levadura ya se murió. Ese es un riesgo. Y aparte, nos es muy difícil controlar los tiempos. Si nosotros dejamos los panes, la masa sobre la mesa de trabajo, no vamos a controlar muy bien los tiempos de reposo y entonces la masa nos va a controlar a nosotras y vamos a tener que poner atención, toda esa atención todo el tiempo. Si la llevamos a refrigeración, la fermentación va a ser más lenta, es más beneficiosa porque todas las vitaminas y minerales que tiene el trigo se van a desdoblar de manera correcta. Aparte que va a llevar esta fermentación lenta que va a hacer que el pan sea de fácil digestión. O sea, es mucho mejor si la fermentamos en frío. Aparte que puedo yo preparar mi masita en la mañana y hornear en la tarde sin ningún problema. O sea, me va a dar los tiempos, se va a adaptar a mis tiempos y no al revés, si la dejamos sobre la mesa de trabajo. Por eso es que trabajamos nosotros en frío, siempre, siempre trabajamos en frío. Por esta razón, porque a veces no vamos a poder estar 4 o 5 horas ahí, sino que a veces preparamos en la noche nuestra masita y en la mañana horneo. Y al estar en frío, yo puedo controlar esos tiempos, ¿vale? Por eso trabajamos en frío. Es una técnica mejor y nos ayuda a controlar nosotras nuestros tiempos. ¿Alguna dudita hasta ahorita? No, chef. Muchas gracias. ¿Todo claro? Bien. Dime, ¿Cuánto María. es el máximo que tiene que estar que puede estar en reposo? Ah, excelente pregunta. Máximo 24 horas. No más, chicas, por favor. Gracias, Miss. ¿Alguna otra dudita? No, Súper. chef. Entonces, empezamos al reposo en este momento. El mío, acuérdense que se va a 45 minutos, el mío es muy rápido. O sea que a las 12, como a las 12, son 12:30, 11:35, 12:30, 12:50 más o menos, yo la voy a sacar, ¿vale? Entonces, en este tiempo de reposo, como ustedes quieran, pueden salir de la sesión para hacer sus demás actividades, pero también Angélica, que es una historiadora, pues siempre nos prepara cápsulas muy interesantes para poder estar atentas del reposo, ¿vale? Entonces, quien quiera puede salir de la sesión
o continuar conectada y escuchar lo que Angie pues nos tiene preparados para el día de hoy. Hola, muchas gracias. Aquí, bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de la historia de la hogaza. Aquí si se gustan quedar un ratito en lo que reposan nuestras masitas. Y bueno, pues sí, aproximadamente serían como 45 minutos que van a estar, por lo menos el de la maestra Bianca, porque el de nosotras a lo mejor requiere un poco más de tiempo, ¿no? Como bien nos comentaba. Pero aquí tenemos entonces que vamos a hablar acerca de el protagonista de este día, que es la hogaza. Y bueno, así es como una forma de las varias que puede quedarnos esta hogaza. Y miren, bueno, pues es un pan de los más antiguos. Empezó, bueno, si bien de estos panes su antecedente es de la época romana y que de ahí fue donde se empezaron a hacer con esta forma circular, ya desde antes se había descubierto en el antiguo Egipto que si dejaban un pan y que tenían en ese entonces las harinas integrales, ahorita lo estamos haciendo con otro tipo ya de harina, pero en ese entonces pues no era harina refinada, ¿no? Y de ahí ya tenía un poco de elementos de estas levaduras y lo dejaron reposar un tiempo, ¿no? Y de ahí fue cuando empezaron a descubrir de que se iba inflando la masa y que quedaba un pan mucho más comestible, más suavecito y bueno, se les mejoraba el sabor. Entonces, se encontraron restos ya de pan levado en el antiguo Egipto, entonces se cree como que es un antecedente, aunque bien, pues tenía otras formas distintas. Por lo general, en esos lugares el pan se hacía de forma, sí de disco, pero más plano. Entonces, como les comentaba ya en la época romana, empiezan a hacer estas formas circulares y que además con el levado se le va a dar, pues sí, un, un cierto volumen que ya va a parecer un poco más circular y no tanto, como de disco, ¿no? Que nosotros conocemos así los panes ácimos, que se caracterizan por no tener levadura, que ahora algunos sí ya la llevan, pero de base pues era así un pan sin levadura. Y en este caso pues sí, ya vamos a ver cómo va a quedar un poco más de volumen y se elaboraba en ese entonces con harina de trigo, agua, sal y pues empezaba, ¿no? Eh, a descubrirse esta levadura. Obviamente, bueno, pues ellos sabían cómo funcionaba en la práctica, porque ya es hasta mucho después que ya empezamos a descubrir con el microscopio cómo se ven las células de la levadura y cómo actúa esto microscópicamente. Ellos solamente pues veían sus efectos prácticos y decían, bueno, pues ahí va a quedar mucho más rico el pan y se podía usar levadura de varias fuentes, por ejemplo, levadura del mismo trigo, pero ya combinado con el salvado, o también se le podía poner levadura de cerveza, que era la misma que hacía fermentar precisamente esta bebida, y con eso pues también se aprovechaba para hacer un buen pan. Entonces, lo que tiene el pan de hogaza es que se va a caracterizar por tener una corteza gruesa y crujiente, y por dentro su miga va a ser esponjosa y aromática. Entonces, ahorita vamos a comprobar cómo se va a quedar así por fuera un poquito así como crujiente y por dentro más suavecito. Vamos a poder presionar finalmente el pan y vamos a ver también esta suavidad y como les decía, pues al mismo tiempo, cómo va a tener esta corteza crujiente. Esta forma, pues sí, como les comentaba, es redonda u ovalada. Sin embargo, cuando empezaron a hacer estos panes, y bueno, ya en la época romana, pues se hacía más para festividades, pero cuando se empezaron a hacer más para la vida diaria, y por ejemplo, en la Edad Media, a veces había un solo horno y entonces todas las familias hacían su masa, formaban su hogaza y tenían que formar una hogaza pues de gran tamaño, ¿no? Porque iban a cocerla en ese horno muy grande que tenían de manera comunal y tenían que durar varios días, ¿no? Y para toda la familia. Entonces, eran unas grandes hogazas, se acostumbraba a hacer un pan de gran tamaño.
Actualmente, bueno, pues ya podemos hacer una hogaza como ustedes lo decidan, ¿no? De acuerdo al peso de los ingredientes y a qué tanto le vayan a poner ustedes, pero la hogaza tradicional, pues sí, es demasiado grande, ¿no? Ya hablaba un poco en en la novela del Quijote, él habla de las hogazas, principalmente de un tipo que se va a llamar hogaza de cruz, porque tenía en el centro como una forma de crucecita, y también va a decir, se me antoja mucho un cuartal, que era como un cuarto de esta hogaza, ¿no? Porque a veces ya cuando, por ejemplo, las tabernas empezaban a vender este tipo de panes, pues ya no les iban a vender todo el pan, sino que dicen un cuartal o un quintal, para que no fuera tanto, ¿no? Y decía, bueno, ojalá pudiera tener por lo menos un cuartal para saciar esta hambre, porque decía que Sancho Panza ya también tenía hambre. Entonces, lo vamos a encontrar ya en la literatura española, cuando empieza con Don Quijote de la Mancha, y por eso también va a ser muy característico de España, pues de España va a pasar con... Sin embargo, el nombre de focaccia viene del latín, ahorita lo vamos a ver, viene del latín focaccia, que significa pan cocido bajo las cenizas, y las cenizas también tenían que ver con el hogar. El hogar pues era el fuego. Entonces, cuando nosotros hablamos de hogar, ahora ya nos imaginamos como la casa de una familia, ¿no? Pero es porque en ese tiempo casi todas tenían que tener pues esta parte para cocinar, tenían su pequeña fogata y tenían, bueno, pues sí, había esta ceniza, entonces el hogar era más que nada donde se iba a cocinar. Y de ahí, de estas cenizas y todo, se provenía latín focaccia, que era de ceniza y de hogar, y de ahí ya derivó a hogaza, porque se convierte la F en la H, ¿no? Ya posteriormente. Sin embargo, ya, por ejemplo, en el italiano, que también va a provenir del latín, la focaccia va a ser un poco diferente. Ahí ya es un pan un poco más plano y se le van a agregar como hierbas y algunos condimentos encima. No sé si alguna vez habrán probado esta focaccia, que también es antecedente de la pizza, aunque no lleva queso, solamente a veces sí se lo ponen, pero ahí ya derivó de otra manera, ¿no? Pero se va a conservar, por otro lado, esta derivación de hogaza que provenía de focaccia para este tipo de pan, y así también va a tener sus variantes regionales y se va a conservar en España y, bueno, en otras partes de Europa como un pan rústico que vamos a encontrar en muchos lugares y también mucha su presencia en ese tiempo. Ahora hablemos un poco de la nutrición que obtenemos con este pan. Ya nos había comentado la maestra Bianca que hacer nuestro propio pan es mucho más saludable que comprarlo, ¿no? Porque nosotros vamos a determinar estos tiempos, como ahorita nos estamos esperando, y bien nos comentaba la maestra Bianca, ¿no? Se van a empezar a activar estas proteínas que tiene, estas vitaminas del trigo, y todo, bueno, pues con estos tiempos, y que es muy diferente al pan ya industrializado, que además a veces tiene otros ingredientes que lo aceleran, sobre todo, bueno, ya en el pan de caja y tiene también otros conservantes, y que eso pues no va a mantener esta misma nutrición que nos puede dar un pan de este tipo. Nos comentaba también la maestra mía, con un pan vivo, un pan más orgánico que nos va a ayudar a estas funciones nutritivas. Nos aporta hidratos de carbono, que son pues lo que requerimos también para tener energía, las proteínas, la fibra, sobre todo si usamos harinas integrales, que ya después vamos a empezar también a usar. Dice también vitaminas, minerales, y nos ayuda a regular el tránsito intestinal. Sobre todo si es con harina integral, también ayuda a saciar más el apetito porque permanece más tiempo con nosotros y previene el estreñimiento. Entonces va a favorecer también esta digestión. Y como ven, pues sí, son muchos beneficios. Aquí tenemos, por ejemplo, pues esta pasta que es integral, ¿no? Antes casi todo era de manera integral, también teníamos la avena, se tenía el trigo que no estaba refinado como ahora, pero eso ya lo veremos más adelante. Sin embargo, aunque sea de harina común, como nosotros la llamamos, o blanca, de todas maneras va a ser muchísimo más saludable que nosotros comamos este tipo de panes a que comamos un pan
ya industrializado. Y en esta popularidad que tiene esta hogaza, pues como les comentaba, sobre todo en España, se hizo muy, muy famosa y se celebra ahí el Día Mundial del Pan, el 16 de octubre. Es que hay días dedicados a algunos platillos. Es lo que también habíamos visto en otros cursos, aquí con la maestra Bianca, que a veces hay hasta un pan específico para un día. Y bueno, en este caso, sí es el Día Mundial del Pan, pero este es el pan como más básico, ¿no? El 16 de octubre, que va a ser como, ya después va a tener otras variantes, pero pues aquí lo consideramos, ¿no? De este modo. Y en algunas localidades también se van a organizar ferias y concursos para premiar al mejor pan de hogaza. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, tenían que aprender a prepararlo muy bien y actualmente pues todavía se utiliza esto. Aquí tenemos algunas variantes regionales, en este caso de España, que es donde les comentaba que es más famoso. Aquí tenemos en la parte de Galicia, que se hace como un volcancito aquí en medio. Esto ahorita les vamos a decir cómo se hace. Luego en Cataluña, miren, también tiene otra forma especial. En Andalucía se hace en medio así como unos cuadritos. Y el pan de cruz, que es el que les comentaba, del cual habló Don Quijote, que le estaba diciendo también a Sancho Panza que se le antojaba este tipo de pan. Y bien, hasta tenemos así como un antecedente en forma ya de bolillo, ¿no? Que obviamente porque esto se va a dar el llamado greñado, que ahorita cuando no necesitan elevar, ya cuando los colocamos en el horno, de algún modo tiene que salir la humedad que tienen adentro y como les comentaba, la corteza se va a impedir en muchas ocasiones eso y se forma un poco más dura. Es por eso que después la notamos crujiente, ¿no? Va a ser como una tapita que tienen. Y entonces hay ocasiones en que para liberarse de esa humedad, hay veces como que explota en ciertos puntos el pan. Y entonces para prevenir esto y que quedara así totalmente accidental y quedaba algo muy irregular, esta forma del pan, entonces empezaron a hacer este tipo de greñado, que se le van a hacer unos cortes al pan antes de meterlo al horno, que pueden ser de varios tipos y que nos va a dar, por ejemplo, estas formas que ya habíamos visto aquí antes. Por ejemplo, vean aquí, esto pues ya con toda intención, o esto, pero se lo va a dar un corte anterior, que ahorita, bueno, pues no sé cuál corte vayamos a hacer nosotros en este caso de la gasa, ya nos comentará la maestra Bianca, pero vean, hay diferentes tipos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el de la cruz, que es como el más popular para la hogaza, pero hay varios, miren, este sería este primero, luego hay este, que se parece un poco, como les comentaba, al pan que hacen en Andalucía. También tenemos, por ejemplo, estos si se hacen en forma alargada, podemos ocupar estos cortes. O este, miren, ya va a ser un tipo baguette, aunque no, todavía no es baguette porque ese ya es otra derivación. O si se mantiene en cuadrado, pues también se le puede hacer un mismo cuadrado o simplemente hacia un lado. Y esto también va a quedar una especie como de bolillito, aunque le digo tampoco es propiamente un bolillo, sino pues es un antecedente también esta hogaza, pero van a quedar así muy bonitos, ¿no? Con este greñado. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y bueno, pues comentar también que es un pan muy versátil y se puede comer ya sea solo, cuando empieza a oler esta hogaza, créanme que empieza ya a oler muy rico. Se puede comer así solito, lo partimos y ya, pero también puede ser con mantequilla, con queso, jamón, aceite de oliva. Hay veces que se hacen bocadillos con parte de hogaza, se empieza a partir y bueno, se les agregan estos elementos. O hay veces que no sé si, bueno, ustedes también hayan visto que, por ejemplo, en los restaurantes, pues nos ponen así pedacitos de estos panes y ya se le va untando mantequilla, que luego hasta se nos quita el hambre, ¿no? Por estar comiendo, pues ya le empezamos a untar la mantequilla y que la mermelada, pero pues no podemos negar que sabe ya muy rico, ¿no? De esta manera. Algunos también le van a untar tomate y entonces ya van a hacer una especie como la focaccia italiana, pero con rebanaditas, aquí en este caso ya con una hogaza ya horneada, se van a cortar estas rebanadas y se le pone esto.
como les comentaba, pues con una mermelada, con chocolate, y también puede ser una base para hacer otro tipo de acompañantes de platillos, por ejemplo, para hacer sopas, y a veces se dora el pan, ¿no? Para acompañar esta sopa, unas tostadas, que es lo que le llaman al pan tostado, y se le pone otros ingredientes encima, unas torrijas, que es lo equivalente al pan francés, que es cuando también se van a partir estas rebanaditas. También se puede hacer con rebanadas de hogaza. Y, bueno, ahora lo acostumbramos ver con rebanadas de pan de caja, ¿no? Pero también se puede hacer con estas rebanadas y ya, bueno, se le pone una preparación ahí con el huevo y también ingredientes dulces y sale como un pan francés. Se puede ocupar también para hacer migas o pudines, etcétera. Es decir, bueno, ya es una base para crear muchísimas otras cosas. Entonces, pues ya solamente que el límite, pues es nuestra creatividad, pero vamos a ir trabajando y se nos van a ir ocurriendo muchas más aplicaciones para que podamos ocupar nuestras hogazas. Yo les confieso que, bueno, para hacer esta receta, obviamente ahorita ya estamos haciendo como más en forma, pero cuando supe que le íbamos a hacer, sí, como que hice una prueba anterior, ¿no? Dije, bueno, vamos a ver. Claro que ahorita yo creo que nos va a quedar mejor porque ya nos dio muy buenos tips y bueno, estos elementos de preparación la maestra Bianca, pero sí ya había empezado a hacer algo así, porque no hay nada mejor que la práctica, ¿no? Para aprender y para que nos imaginemos también cómo va hilada esta historia con este pan. Y como les comentaba, que lo podamos incluso oler, ahora ya sé cómo empieza a oler en el horno, ¿no? Y cuáles pueden ser las aplicaciones de este pan. Entonces, lo que hice, bueno, pues fue como un sandwichito, ¿no? Con la partí así como en cuatro partes y pues con cada cuarto hice como un sandwichito así. Entonces, hay muchas variedades para hacer esto. Y ahorita pues vamos a ver cómo vamos. A ver, vámonos. Ahorita Sí. esta presentación Ah, es que ya después tenemos este tema especial, que es bien. otro acerca de este periodo de tiempo, porque aquí también a veces agregamos lo que son las fechas para ir como con el tiempo, ¿no? Conforme al tiempo que vamos viviendo nosotros y que también a veces tiene que ver con lo que estamos viendo de la preparación de estos pancitos. Pero este lo vamos a reservar para el segundo reposo, ¿verdad? Sí. Pues Ujú, nos vamos en punto de las 12:20, es cuando vamos a comenzar con el formado. Y algo bien ujú, interesante, que esta receta en específico, que solamente tiene sal, es la receta que ujú. traen los franceses en el siglo XIX a México y entonces se hacen los bolillos exactamente. Entonces vamos a hacer Mm, una hogaza, pero también vamos a hacer el formado y la técnica, por eso les pedí los lienzos del bolillo. Que va a ser muy interesante. Entonces a las 12:20 vamos a empezar con estas dos formados y trabajamos también con el greñado, lo cual es muy interesante precisamente para que no se rompa el pan. Son muchas, aunque es un pan muy sencillo, en realidad lleva mucha técnica y es bien interesante aprenderla y después nos vamos a dar cuenta que pues el pan salado es el más complejo, aunque sus ingredientes sean los más simples. ¿Bien? Entonces a las 12:20 vamos a descansar para que nos dé tiempo de limpiar nuestra mesa de trabajo y lo que vamos a necesitar ahora sí son nuestras charolas, ¿vale? A la charola le vamos a poner ya sea aceite y harina. Vamos a utilizar nuestro lienzo y al lienzo le vamos a poner harina, ¿vale? Entonces vamos a ir preparando nuestros implementos. También si tenemos báscula, es momento en que lo vamos a utilizar y si no, no se preocupen, también podemos cortar sin la báscula. Vamos a ir cortando con medidas, también podemos medir ocupando los puños y las manos, también es posible hacerlo. Y pues vámonos preparando para la segunda parte, que es el formado, ¿vale? Entonces nos vemos en punto de las 12:20 y aquí las esperamos.